Bonjour, ça va? Buenos días. Me llamo José Javier, pero mis allegados me dicen JJ. Bienvenidos a este nuevo episodio de Reflexiones Positivas basadas en los Evangelios. Y sabéis, hoy, cuando estaba para ponerme delante de la cámara y poder plasmar en un vídeo todo lo que he ido aprendiendo durante el resto de la semana, me estaba dando cuenta que para mí es uno de los momentos más bonitos de la semana. Poder estar con vosotros y poder compartir la palabra de Dios. Y os quiero agradecer también el hecho de que estéis ahí, por vuestros comentarios, por vuestros consejos, por vuestras aportaciones en determinados momentos, porque todo eso me ayuda, con la ayuda de Dios, a seguir adelante. En el día de hoy quiero estudiar un pasaje muy cortito, el del ciego Bartimeo, pero no por ello menos interesante. ¿Recordáis que Jesús iba ya camino hacia Jerusalén? Era la cuarta Pascua que iba a celebrarse y ya con ella Jesús iba a morir. Jesús va directamente ya hacia la crucifixión. Se encuentra con el joven rico, recordamos la historia que estudiamos la semana pasada, y cuando ya termina este relato con el joven rico y sigue su camino hacia Jerusalén, ahí ya va a decirles claramente a los discípulos lo que iba a ocurrir. Ahí les dice que iba a ser entregado a los judíos, que ellos lo iban a entregar a los gentiles, que lo iban a azotar, que lo iban a matar, que lo iban a escarnecer, que le iban a escupir. O sea, es terrible ya las palabras que Jesús dice, y que resucitaría. Jesús ya no se calla nada, ya lo que tenía que haber hecho prácticamente ya estaba hecho. Entonces va ya camino hacia su muerte. Y esta idea debe quedar en la mente en todos los relatos que vamos a estudiar en estos momentos. En este camino va a entrar en una ciudad que conocemos del Antiguo Testamento, Jericó, una ciudad que fue la primera que conquistaron los israelitas cuando entraron en Canaán y que fue totalmente destruida con la caída de las murallas. Posteriormente se hizo una ciudad nueva, cerquita de las antiguas ruinas, y se hizo una ciudad bastante floreciente. E inclusive ahí, en el tiempo de Jesús, Herodes tenía su residencia de invierno. Y esta nueva Jericó estaba a unos 25 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. El relato que nos comentan los tres evangelistas, tanto Mateo como Marcos como Lucas, lo vamos a centrar en Marcos. Marcos 10, del versículo 46 al 52. Y nos dice Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Aquí los evangelistas parece que no se ponen de acuerdo. Mateo y Marcos dicen que Jesús estaba saliendo de Jericó y Lucas dice que estaba entrando. Podríamos hablar mucho sobre esto, yo no quiero entrar en detalles, que creo que lo que hacen es alejarnos del texto. Entiendo que Jesús estaba entrando en Jericó y después de ello tiene lugar otro acontecimiento con Zaqueo en el mismo Jericó. Jesús va yendo por el camino hacia Jericó y ahí en el camino es donde hay un montón, sobre todo, de mendigos pidiendo, de gente que estaba en el camino, pues tratando de escuchar las nuevas que venían de Jerusalén. Era un sitio de mucho bullicio. Y ahí dice que se encuentra un ciego, Bartimeo, hijo de Timeo. Bar, hijo, Timeo, el nombre del padre. Bartimeo estaba sentado ahí y dice que estaba mendigando. Un ciego no tenía otra posibilidad para subsistir que simplemente mendigar. Hemos ya comentado esto en varias ocasiones. Es la cuarta vez que Jesús se va a encontrar con una persona ciega y es muy interesante porque es diferente al resto de los relatos lo que va a ocurrir con Bartimeo. Nos dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice el texto que empezó a gritar. Habría un gran alboroto, Jesús no iba solo, Jesús iba acompañado con sus discípulos y con mucha gente que lo seguía. Y lógicamente eso debió crear entre todos una expectación tremenda en aquellos que estaban sentados al lado del camino, que estaban parados simplemente. Y Bartimeo empezó a escuchar ese jolgorio a la multitud y quiso saber qué es lo que pasaba. Alguien le diría que era Jesús el que estaba entrando en Jericó. Y entonces Bartimeo empezó a gritar con todas sus fuerzas, empezó a clamar:
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame. Bartimeo empezó a clamar. Y es muy interesante lo que ocurre, versículo 48, que muchos le reprendían para que callase, pero él insistía más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ciego clama por una necesidad que tiene y la gente le dice, cállate. Qué interesante es que cuando la gente o cuando tratamos de acercarnos a Jesús, siempre hay elementos que tratan de impedirnos que nos acercamos. A veces es la multitud, a veces es simplemente gente querida, a veces son amigos, a veces son circunstancias, a veces somos nosotros mismos los que creemos que no podemos acercarnos a Jesús porque nuestra situación no es la mejor. El enemigo ya se encarga de ponernos a nuestro lado multitudes o problemas que nos impiden acercarnos a Jesús o que hacen que desistamos. Pero al ciego esto no le importaba. Dice que la gente le decía, cállate, pero él clamaba con más fuerza. Se daba cuenta que Jesús podía irse y estaba perdiendo una oportunidad maravillosa. Y clamó con más fuerza, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ayúdame. Le importaron 2 pitos lo que la gente dijera. No le importó las críticas, que le pudieran insultar para que callara. Daba lo mismo. Él quería hablar con Jesús. Él quería buscar a Jesús. Él necesitaba encontrar a Jesús. Y nada iba a impedírselo. Y nos comenta el relato. Entonces Jesús se detuvo. Me encanta, de verdad os lo digo. Trato de imaginarme a Jesús girándose y en ese momento parándose para buscar entre la multitud a Bartimeo, hijo de Timeo. Y Jesús le dice entonces a los que estaban con él, traédmelo. Y enseguida ya como corderitos, los discípulos o aquellos allegados a Jesús van entonces a Bartimeo y le dicen, ten confianza, levántate, te llama. Ahora sí, ahora ya le dicen, ves. Antes le estaban diciendo, cállate, pero ahora que el maestro ya había hablado, entonces sí, ven. ¿Cómo cambia la multitud? ¿Cómo cambiamos con las circunstancias? A veces no tenemos claros nuestros criterios, pero Bartimeo sí que tenía claro cuál era su criterio. E indudablemente Jesús. Él entonces, versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí hay 2 elementos extraordinarios en este versículo que a veces se nos escapan. Dice que se levantó. No me gusta esta traducción. Leyendo la Reina Valera, en todas ellas, desde las más antiguas a las más modernas, dicen se levantó. Pero el texto original dice que brincó, que dio un salto. Y en la mayoría de versiones que no es la Reina Valera, pone, o dice, o traduce, como que dio un brinco. Imaginaros que vosotros os sentáis en el campo sobre una brasa ardiendo. ¿Qué es lo que hacéis? Saltáis inmediatamente. Es lo que hizo él. Cuando le dijeron, Jesús te llama, ven, brincó. No se levantó tranquilamente. Brincó, dio un salto. Estaba ciego, pero sus piernas aún funcionaban. Brincó para ir al encuentro de Jesús. El joven rico fue corriendo. Este hombre brinca para ir al encuentro de Jesús. Yo recomiendo que cuando leáis la Biblia no lo hagáis con una sola versión. Lo hagáis con otras versiones porque es enriquecedor. Hay inclusive en internet algún programa que se llama Biblias Paralelas, que puedes comparar un versículo con 10 versiones. Y uno es cuando se enriquece. No es lo mismo se levantó que brincó. Nos da una idea verdaderamente de la necesidad que tenía este hombre. Pero hay otro hecho también importante. Dice que arrojando su capa, dejó su capa. Quizá nosotros no lleguemos a entender lo que significaba esto. Pero la capa era lo único que este hombre tenía. Esa capa le servía para mucho. Para protegerse del sol en ocasiones. Para protegerse del frío. Era lo único que tenía. Su más valiosa posesión. Para este hombre, esa capa era tan importante como todas las riquezas para el joven rico. Pero dice el texto
que la dejó y se fue. Dejó lo más importante que tenía para ir al encuentro de Jesús. Dejó lo más importante y saltó y brincó y se dirigió hacia Jesús. Entonces Jesús, cuando estuvo frente a él, dijo: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? ¿Qué nos sorprende? Un hombre ciego, ¿qué es lo que va a querer? ¿Por qué le hacen la pregunta a Jesús? Para que él reconozca su verdadera necesidad. Para que él reconozca su verdadera necesidad también de Jesús, que era el que lo podía curar. Jesús, claro que sabía que lo que quería es recobrar la vista. Pero quería que él lo dijera, que él lo expresara en voz alta y que todo el mundo lo oyera también. Y el ciego dijo: Maestro, que recobre la vista. Necesito ver, maestro. Es interesante que nos dice que recobre. Este hombre no había sido ciego desde siempre. Quería recobrar, quería volver a tener lo que había tenido en su momento. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Jesús no tardó nada. Inmediatamente, en cuanto el ciego hizo su petición, Jesús lo sanó. Y el texto comenta: y seguía a Jesús por el camino. Jesús lo sanó y este hombre le siguió. El joven rico, ¿recordáis? Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme. No vende lo que tiene porque era mucho y no lo sigue. A este ciego Jesús le está diciendo lo mismo. Deja tu capa, que es lo más importante que tienes, ven y sígueme. Y el ciego, Bartimeo, hijo de Timeo, sigue a partir de ese momento a Jesús. Y es interesante que le llame Marcos por nombre, porque seguramente sería un cristiano conocido tras la muerte de Jesús en la iglesia primitiva. Por eso menciona a Marcos el nombre de Timeo, de Bartimeo, hijo de Timeo. A este hombre no le impidió clamar, no le impidió gritar. ¿Recordáis a la mujer sirofenicia cuando gritó también a Jesús: Jesús, ayúdame? He leído una frase que me ha impactado esta semana. Cuando clamamos a Dios con sinceridad, se abren las puertas de los milagros que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces no se hacen más milagros porque no clamamos con esa intensidad, con ese deseo, con esa necesidad. Dejemos nuestra cama, sea cual sea. Brinquemos. Vayamos a Jesús y sigámoslo. Cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús y ver esta escena. Pero doy gracias al Señor porque los evangelistas la pusieron y pudimos leerla y reflexionar en ella. Que el Señor nos ayude para poder, como Bartimeo, caminar a su lado. Que tengáis un buen día. Yo voy a seguir reflexionando en el texto.